regresamos a esta línea entre dos. Bravos de Margarita por primera vez pudo disputar una serie final, un trabajo que ha venido siendo progresivo. Contra todo pronóstico, Bravos de Margarita logra meterse en la serie final, pero a pesar de haber arrancado con 2 victorias de visitante, fue a la isla y cuando parecía que iba a ser un paraíso, se convirtió en una pesadilla que no tuvo vuelta atrás. Cardenales de Lara termina consiguiendo victorias consecutivas para coronarse campeón y bueno, decidimos hacer nuestro análisis desde el que quedó en última posición, el primer eliminado, para conocer cómo cambió su realidad, teniendo ese como, vamos a decirlo así, pretendientes al título. Comenzamos desde abajo para ir haciendo esa progresión de cómo se transformaron los otros 6 equipos que le toca retar a los 2 que disputaron la final del año pasado. Y es el momento entonces de Bravos de Margarita. Unos Bravos de Margarita que yo no sé si tú recuerdes, si tengas memoria de que haya ocurrido antes, de que los 2 equipos que disputaron la final al siguiente año tengan nuevos managers. Bueno, se culpa de Henry Blanco. Pues si Henry Blanco se hubiera quedado en Lara, no hubiera pasado nada. Pero Henry Blanco, que fue el manager del equipo campeón el año pasado, se va al equipo subcampeón. O por lo menos ese cambiado uno. Sí, porque lo de Moreno pasó por no llegar a un acuerdo económico. Correcto. Explicado. Que aquí en esta liga se ve mucho. Sí. Los managers, me acuerdo el caso de Romero, Magallanes, fue campeón en la 21-22 y después pidió un aumento de sueldo en el mismo sueldo, ¿no? Terminó con Tigres al Agua ese mismo año. Exacto, que cambie uno, pero que cambien los 2. yo no recuerdo. Pero bueno, lo cierto es que ahora regresa a una que seguramente para él del todo nunca dejó de sentirse como una casa, porque Henry Blanco, las páginas de historia exitosa de Bravos de Margarita, ya Bravos de Margarita, no voy a hablar de Pastora de los Llanos, para quienes no son de Venezuela, saluda a Carlos David Villa, que ha estado muy conectado con estos análisis que hemos hecho desde San Diego, California, el hermano mexicano. Esta franquicia ha pasado de ser de Petroleros de Cabimas, Pastores de Occidente, eso estando jugando en el estado Zulia. Después pasa a los Llanos venezolanos, Pastora de los Llanos, la ciudad de Melá, Cariguaraure, y después viene la mudanza a la isla de Margarita y nacen los Bravos de Margarita. La historia de éxito de los Bravos de Margarita está estrechamente relacionada a Henry Blanco. Entonces, es un reencuentro, es un manager que conoce los elementos, que conoce a la gerencia, que ya ha trabajado con ellos. Si hay una gerencia que procura la estabilidad y la continuidad, es la gerencia de Bravos de Margarita, que han hecho un trabajo encomiable, haciendo mucho con poco. Vamos a recordar que este equipo tuvo problemas por las situaciones país. Este equipo estuvo prácticamente 5 años sin jugar en casa hasta el año pasado. Sí. Entonces, todo lo que significó ese proceso, que se ve coronado con el regreso a casa y disputar su primera serie final. A mí me gustaría contar, al margen de que todo eso es absolutamente cierto, un detalle. El año pasado, Bravos arranca una serie que fueron de los primeros 11, 12 partidos jugando fuera en la carretera, porque estaban terminando de arreglar su estadio, grama natural originalmente en Guatamare, pusieron grama artificial, en ese proceso se tardó, después hubo un problema con las luces, los cableados del alumbrado fueron robados por la delincuencia margariteña, y tuvieron que volver a colocar cableados, faros, cosas, y en ese proceso se le fue casi la mitad de la temporada. No solamente eso, o sea, primero lo que jugaron afuera, y después los partidos que jugaron a
11, 12 del mediodía. Ese calor es bravísimo, es tan bravo como el nombre del equipo. Sí. Jugar a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde te produce una deshidratación bárbara. Hubo un montón de peloteros, me acuerdo que yo hablé con Moisés Gómez, me dijo, no, mira, yo estoy acalambrado, y eso que es un chamo, porque es que subo no sé cuántos litros en el transcurso de un partido, no hay forma de que me recupere, al día siguiente estoy molido. Porque realmente, entonces, no solamente fue arrancar de visita, fue los partidos que jugaron diurnos allá. Exactamente, que también es un factor que aplica esa situación. Y arrancaron mal y pudieron después, cuando comenzaron esos juegos en la isla, tuvieron un sprint tremendo. Sí, se metieron una buena cantidad de... El factor local ahí pesó para los visitantes todo, ¿no? Todos jugaron con problemas a la hora de ir a calorificarse. Sí, exactamente. Entonces, bueno, lo cierto es que con mérito propio ya había dado campanadas en la campaña previa a esta que los lleva a la final. Y ahora la pregunta es, ¿qué podemos esperar en este certamen 2025-2026? Que por cierto, ya mañana, 8 de octubre, será presentado oficialmente el calendario y además será realizado el draft de nuevos peloteros. Entonces, bueno, en el Hard Rock Café de acá de Caracas será el evento. Unos Bravos Margarita que atravesaron una metamorfosis en su roster con algunos movimientos. Para mí no es menor el detalle la llegada de Alexia Marista. En esta temporada muerta hacen una transacción en la que llega al equipo de Margarita Wilson García, que creo que es un bateador que le puede sacar mucho provecho a ese Guatamare que cambió también su fisionomía después que le pusieron gradas. Y la pelota también camina, ¿no? Creo que Wilson García es una pieza ofensivamente oportuna para este equipo, pero después vendrán los dolores de cabeza y Henry Blanco verá qué hace, cómo distribuye toda esa gente para los espacios que tiene disponibles. Le va a hacer falta porque pierden a Wilson Ramos, que fue su mejor jonronero, su segundo mejor jonronero, detrás nada más del mismo Moisés Gómez, pero su mejor remolcador, remolcó 35 el catcher, que ahora pasa a retiro, casi que se retira como quiere retirarse con un título. Exactamente. Entonces, bueno, hacen el canje con Caracas, en el cual entregan un brazo valioso. El otro Moisés. Por aquí tenía anotado para diferenciarlo, porque es que hay dos que hay que diferenciar. Tony Cruz, Moisés Antonio Gómez, que es el lanzador. El otro Moisés Gómez que le había mencionado antes es un jardinero. Ajá, porque están los Carlos Pérez. Hay que hablar, este es Carlos Jesús, el de Arroba Margarita, y su hermano es Carlos Eduardo, el de Caribe de Anzoátegui. Entonces, estamos hablando de un equipo, primero que parte con una base sólida en el sentido de que tiene a Osmer Morales. Si bien el año no fue bueno en la Liga Mayor, tuvo mucho inconveniente físico, pero Osmer Morales sigue siendo un pitcher de garantías para nuestra liga. Va a tener a Durón desde el principio, ¿no? A Félix Durón desde el inicio. Entonces, bueno, ya eso es una base importante, ¿no? Tener dos piezas como esas en tu rotación de abridores, que se verá reforzada entonces con la importación, que luego abordaremos eso. Vamos a hablar de lo que hay en la base de peloteros criollos. Vas a tener un Brave Valera, que viene de un buen año en la pelota mexicana. Vas a tener también, como ya lo mencionábamos, a Marista. Vuelve Julio Santana, probablemente lo veamos jugando primera base. Sí. José Martínez, su importado más rendidor de todo el año, de mucho tiempo, fue Julio Santana. José Martínez para el campo corto, y un chamo que tuvo un tremendo año en las menores, que se llama Jeremy Rivas, que podría ser la otra pieza para el campo corto. Lo cierto es que, bueno, ahí tiene posibilidades, ¿no? Para jugar Henry Blanco. En los jardines vamos a ver si confirma nuevamente. No, si escuchan ruidos es la mujer que me pega, que vive en esta casa. No se preocupen, no ha pasado nada. No hace caso, mucho la voz. Exactamente, no, por eso me pego en el micrófono. Ayuda. No, mentira. Ramón Flores me preocupa. Ramón Flores ya había tenido problemas físicos el año pasado, que no me preocupa Ramón Rivas, pero no importa. No, Cusiú está fino, ¿vale? Te puedo decir. El doble de Argenis Carrullo.
¿Por qué lo digo? Porque él no tuvo el año pasado una buena campaña en México por problemas físicos. Su año con Bravos de Margarita tampoco fue una campaña destacada. Y este año vuelve a tener problemas físicos que lo limitan en la pelota mexicana. Él era pieza de los Diablos Rojos de México y en la parte final, y de hecho en la final, los Diablos Rojos fueron campeones. En la final, él ni siquiera estuvo en el roster. Entonces, bueno, habrá que ver en qué punto está la salud de Ramón Flores. Eduardo Olivares es otra de esas piezas importantes. Ya tú lo estás buscando allí para hablarle a nuestros amigos de lo que es la situación a nivel de estadísticas de Eduardo Olivares. El año pasado, Eduardo Olivares en su participación, bueno, fue tremendo. Parte de ese gran éxito que tuvo en la primera parte de la campaña Bravos de Margarita vino de la mano también con la producción ofensiva de Eduardo Olivares, y habrá que ver si puede estar. Sí, 4 jonrones, 18 remolcadas y 3.90, fue el mejor bateador del equipo. Este año estuvo en Japón con el Orix, 72 juegos, 207, tan solo dio 2 jonrones y remolcó 23. Año bastante discreto para él. Sabemos de su talento, un pelotero que llegó en su momento a hacer Grandes Ligas, y que yo creo que tal vez no recibió todas las oportunidades porque tuvo años buenos, pero tal vez nunca consiguió lograr dominar, como dicen por ahí, el toro por los cachos, tomar la titularidad, dar ese paso adicional. Pero talento tiene mucho Olivares. Exactamente, entonces esa sería otra de esas piezas. Moisés Gómez, que viene en un año discreto en las menores, haya tenido un año muy bueno aquí, sobre todo a nivel de producción de jonrones, y yo creo que fue básicamente un mes. Sí. Lo de Moisés Gómez fue tremendo, un ritmo insostenible, pero un bateador con muchísima fuerza. Porque decía que, bueno, Henry Blanco va a tener algunos inconvenientes para ubicar sus piezas, ¿no? También hay que contar que en la importación viene Roel Santos como otro jugador de posición, jardinero, que probablemente va a ser el que se ocupe del jardín central. Entonces, bueno, bateó bien en México, 3.24 Santos, 6 jonrones y un OVP de 400. Le fue bien en territorio mexicano. Así es. Entonces, la receptoría, Francisco García vino, Moisés Antonio Gómez va a los Leones del Caracas, y es una manera de solventar la situación que tú tenías en una posición que te quedó huérfana, como lo dijiste con el retiro de Wilson Ramos. Entonces, tienes a Carlos Pérez, a Carlos Jesús. Que el año pasado tuviste problema del Premier 12 y casi no pudo jugar contigo, ¿no? Exactamente. Entonces, vas a tener a Arcia y vas a tener a Carlos Pérez. Por la productividad del bate de Carlos Pérez, que viene de un tremendo año en la pelota mexicana, que fue tomado como refuerzo por los Diablos Rojos, y este sí terminó jugando en esa serie final que titula al muy famoso equipo de la capital de México. ¿Qué haces tú? La otra posición que lo puedes poner a jugar es la primera base, pero tienes a Juan Santana. Sí. Como bateador designado, bueno, ¿qué haces con Wilson García? ¿Cómo haces que ellos se junten en esa alineación cuando son bateadores que tú vas a querer tener en el medio de ese line-up? Afortunadamente, esa situación es para Henry Blanco y no para Tony Cruz ni Aquiles Estrada, ¿no? Pero va a ser interesante ver el encaje que le den a esta situación. Hablando de otro tipo de piezas, cuando vemos el relevo, regresa Claudio Custodio, que Custodio terminó convirtiéndose en una tremenda solución, bueno, que hasta empezaron a bromear y los fanáticos tenían en los playoffs del año pasado, pasaban por las redes sociales, San Custodio. Sí, de hecho, le toma el puesto del cerrador cuando es un desastre. Y llama mucho la atención porque tuvo un buen año con Tigres del Agua la temporada previa. Exactamente. Y Aragua no lo protegió, no lo mantuvo, y Bravo se lo quitó. Y Custodio era como el del octavo, no era el de cierre. Pero después de que empezó a tener problemas su cerrador, lo pusieron, y de ahí hasta la final fue el hombre de los innings finales, o del inning final. Exactamente. Él va a estar acompañado de Carlos Navas, que era el que tenía ese rol de cerrador. Queda la interrogante si va a poder lanzar, porque está en condición de agente libre José Quijada,
que no mostró su disposición, pero no pudo lanzar en la campaña anterior. Vamos a recordar el cambio que lleva Gabriel Arias a Tiburones de La Guaira y José Quijada es el que pasa a Bravos de Margarita. Un derecho con números bastante interesantes en las menores con los Yankees de Nueva York, que también es agente libre. Luis Pacheco, de Edgar Jiménez, que le hizo un trabajo pero maravilloso desde el bullpen en la campaña pasada como ese zurdo, y el otro de los importados, Nick Troglik Iverson. Eso para el bullpen. No habíamos completado la parte de la importación con la rotación. Abdiel Saldaña, autor del juego sin hits ante Tiburones de La Guaira en la campaña anterior, regresa, y Eddie de Murias es el otro lanzador que han contratado. Hay por ahí algunos brazos, hay algunos muchachos. De Murias es cerrador, 11 rescates tuvo en ligas menores en su carrera, y en la Liga del Atlántico también cerró unos partidos. Terminó con 3 rescates, este año 5-4 y 4.26 de efectividad para De Murias. Pero yo creo que Custodio, por lo que hizo el año pasado, debe ir con pero De Murias creo que lo tenían era para abril. Ya veremos. Lo tengo aquí más como cerrador, que es como... No estoy poniendo en duda lo que tú dices, pero lo que haya aparecido en los planes, probablemente lo iban a utilizar como abridor. Puedo estar equivocado yo, pero parte de eso era lo que estaba por allí. Entonces, abrió 8 en Liga Independiente con el Charleston, finalizó 10 con 3 rescates. Bueno, hubo más juegos de cierre que de apertura. Pero no le es una labor ajena. Es correcto. O sea, no estamos hablando de un caso como el de Clint Holmes, que tenía 8 años sin abrir un juego de pelota y lo ponía. Entonces, bueno, hablando de esas piezas que tiene este equipo, José Gabriel Torres viene de lanzar en la pelota mexicana y lo hizo como abridor. Y tuvo una actuación que puede llamar a pensar que él va a colaborar con este equipo de los Bravos de Margarita. Werner Leal, Williams Cacique, brazos que para estas ligas son importantes, porque en un contexto donde tienes tanta limitación del picheo en la estructura de ligas menores, esta clase de lanzadores te van a funcionar. Henson Leal viene de una buena campaña en clase A con los Reales de Kansas City, lo vamos a ver lanzando aquí. Hay un pelotero que a mí me gustaría destacar, que fíjense, ya mencionamos todo eso, no hemos hablado la profundidad de piezas que son jugadores sin restricciones, que lo vas a tener toda la campaña, que esa es una característica que podemos decir que dependiendo cómo lo veas va a ser una fortaleza o una debilidad, que este núcleo con el que va a arrancar es la base con la que van a jugar durante todo el año, ¿no? Los Bravos de Margarita. Tú tienes a peloteros como Anthony Jiménez, que ayudó a la causa el año anterior. Ryder Ascanio también está dentro de ese grupo de peloteros que pueden salirte de la banca a aportar, a solventarse en situaciones. Ellos le dieron un contrato al Pollito Rodríguez, a Henry el Pollito Rodríguez, de muy buen desempeño en la Liga Mayor. Pero entonces, bueno, César Hidrogo, recuérdense este nombre, César Hidrogo, 24 años nada más. En la Liga Mayor jugó en todas las instancias. Y cuando ve a César, que terminamos haciendo buena relación, hubo buen feeling, tuvimos oportunidad de conversar bastante, le voy a decir: chamo, tú eres un gato negro. Equipo al que pasaba, equipo que iban eliminando, man. Y de hecho él va para la final con Delfines de La Guaira, que termina cayendo ante Chamanes Aragua, ¿no? Que no es tu campeón. Pero un muchacho que batea, y no es que se para, batea a las dos manos, demostró poder batear a las dos manos, con algo más que poder ocasional, con velocidad, con capacidad de robar bases, con buen brazo, que te puede jugar en los 3 jardines. Entonces, de esos peloteros que en cierta forma también se vieron castigados por la pandemia que se desarrolló, quizás lo cortó, que la reestructuración de las ligas menores fue dejando a gente, sobre todo a peloteros latinoamericanos, que necesitan la situación de la visa. Ya no es un secreto para nadie lo complicado también que puede llegar a ser conseguir para nosotros los venezolanos ese acceso. Entonces puede ser uno de estos peloteros
que consiga una segunda oportunidad en ligas como esta. Y por lo que él demostró en la Liga Mayor, él tiene talento para jugar en un béisbol de mayor nivel que en el que estaba jugando. Entonces, no he leído su estatus, pero sí leí unas declaraciones en las cuales David Peralta dijo que él quería retirarse este año con Bravos de Margarita, que había estado entrenando para ello. Ojo, no leí una nota que me confirme esa impresión, pero lo que leí de Peralta es que sus intenciones de jugar son claras, son importantes. Estamos hablando de un pelotero que tuvo 11 años y que tiene la historia particular, personal más notable que yo conozco. Un pelotero que era lanzador, se lesiona el brazo, se retira, después va a una liga independiente de ínfima categoría, empieza a levantar, se convierte en jardinero y no solamente regresa al béisbol, regresa a las grandes ligas con una carrera de 11 años. Todo ese periplo, yo una vez en una entrevista le dije, mira, si tú vas a una película, yo quiero ser el productor. Porque la historia es una cosa sorprendente. Sí, sí. Lo de Peralta. Y si este año ese pelotero, repito, que hasta hace un año atrás estuvo en Grandes Ligas, estuvo jugando en la 2024 con los Padres de San Diego, y que es un tipo que puede batear y con fuerza, si ese tipo se suma, hermano, es un aporte importante. Sí, sí. ¿Cuándo va a pasar? No sabemos. Pero bueno, para Bravos Margarita sería ya bienvenido, y sobre todo un bate zurdo, ¿no? Para esa alineación. Y Mauricio Vélez, también para lo que es el cuerpo de lanzadores, que Kansas City recientemente lo dejó en libertad, pero que ha estado durante buen rato bajo buen concepto este lanzador, ahora sin restricciones, buscando una oportunidad para Bravos de Margarita, es una tremenda incorporación. Entonces, retomando esto, vamos a puntualizar que el cuerpo técnico, entonces Henry Blanco trae consigo a Ricky Bones como su coach de picheo y Oscar Salazar, que había estado trabajando con los Leones del Caracas hasta la campaña pasada, va a ser el coach de banca de Henry Blanco en esta ocasión. Mira, podemos esperar que Bravos de Margarita sea un equipo menos aguerrido que lo que ha demostrado en campañas anteriores. Yo pienso que no. Por la nómina que vimos, yo creo que debe estar entre los contendientes, le hace animadores y posibles candidatos a título. Que se ve un equipo bastante redondo. Sí. Yo creo que, ¿cuál es la ventaja? Que tú con ellos puedes proyectar una mayor certeza, en el sentido de que no tiene tantos condicionantes. ¿A qué me refiero? Tiburones de La Guaira recientemente acaba de anunciar que va a arrancar la temporada Máximo Acosta, que viene Luis Guillorme para jugar desde el inicio de la temporada, y que Gabriel Arias también va a jugar desde el comienzo. Tienes el condicionante, de si Michael García, no, pero ¿cuál es el problema? ¿Hasta cuándo lo vas a tener? Si tiene algún tipo de lesión, la organización puede decirle, mira, mejor no vamos a arriesgar, vamos por lo seguro, y es preferible que no. Eso puede pasar. Entonces, a eso es a lo que voy. Si tiene algún tipo de percance físico, Alexia Marista, nadie va a llamar a decir, mira, Marista, tienes que pararte, no puedes seguir jugando. Si tiene algún tipo de incomodidad, Osmer Morales, nadie va a llamar a decir, mira, Osmer Morales, ya se cumplieron, están por cumplirse los 30 innings que te hayamos dado, pero mira, preferimos que no arriesgues más y no, mejor vete a descansar. Vamos a hacer un programa de fortalecimiento físico. Ese es el problema. Entonces, hay equipos que tienen, y pongo el ejemplo de La Guaira por lo que lo anunciaron ayer, pero ese ejemplo de La Guaira es remitible a muchos de esos equipos que tienen ese. El béisbol del Caribe, la excepción de México es el que menos depende del béisbol norteamericano, porque tiene demasiados peloteros y tiene dos ligas que abarcan todo el año. Ajá, tú tienes un techo altísimo en ese caso, los que cuentan con peloteros de eso. Fíjense que aquí no hay mayores piezas que nombrar en ese sentido. Anthony Molina, que cabría ver si decide, que estuvo todo el año arriba, prácticamente todo el año arriba con los Rockies de Colorado, un buen tiempo con los Rockies de Colorado, después lo enviaron a AAA. Podría ser una de esas figuras. Peralta es la otra, pero Peralta ya es una figura de salida. Sí. Pero de resto no hay una pieza como podríamos decir, vamos a decir, si Wilyer Abreu decide jugar con las Águilas del Zulia, porque tenemos próximo el Clásico Mundial.
Con Margarita no tenemos este tipo de situación. Pero este es mi candidato a regreso del año. Si juega, Bueno, es mi candidato desde ya. bueno, agua tiene que correr. Pero a lo que voy es, con lo mismo que estás arrancando, Debes terminar. vas a terminar. Entonces tú tienes esa certeza, pero los otros tienen la capacidad de reforzarse a un nivel tal que capaz ese nivel que tienes tú va a ser superado por tus contrarios. Entonces por eso digo que depende cómo lo veas, va a ser positivo o no. Entonces bueno, ya veremos. El detalle que ellos preguntarán, bueno, yo voy a tener esto y tú te vas a poder reforzar, pero ¿por cuánto tiempo? Y esa, bueno, arrancan a jugar y después, bueno, que cuando Máximo Acosta y Arias se vayan, vienen entonces Brian Rocchio y viene Michael García. En teoría. Pero estos tienen que venir a ponerse a tono. Claro. Entonces eso también tiene sus más y sus menos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va conjugando esto? Ya veremos cómo nos lo dice la campaña. En ese sentido, yo creo que lo de Bravos Margarita se parece mucho a lo de Tigres Aragua. Porque Tigres Aragua también tiene esa cantidad de piezas que le permite esa solvencia, es decir, estos van a jugar largo y tendido y no van a tener mayores refuerzos. Por eso me refiero. Oportunidad, siempre tienes que darle oportunidad, porque lo que han hecho en las últimas 3 campañas te dicen que esto es un equipo que es de verdad. Sí. Y que es un equipo consistente. Entonces, cuando tú vienes con esos antecedentes y presentas una nómina que sigue siendo el mismo núcleo prácticamente de los años anteriores, no puedes decir, este equipo no va a competir. Pero bueno, ¿le bastará para llegar a la final? Eso lo vamos a descubrir en el camino. Cosas pueden pasar. Sí. Si no, pregúntenle a los Dodgers de Los Ángeles y a los Mets de Nueva York, por ejemplo. Y a los Yankees si lo sacan hoy. La carrera es larga, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Exactamente. La MLB, y aquí digamos que es un medio maratón, porque es Sí. corto, pero igual tienes que correr los 21 kilómetros ya. Exactamente. Llegado el momento hay que despedirnos, nunca queremos despedirnos, si fuera por nosotros estaríamos vivos, porque temas para hablar hay mucho aquí, pero nos volvemos locos. Bueno, no tanto. Nosotros hemos tenido programas casi tan largos como este con un bloque menos. Sí, pero mejor despídete porque ya estamos llegando a la hora y media. La invitación, por supuesto, para el próximo viernes, cuando estaremos de vuelta con Cardenales de Lara, el último equipo a analizar en nuestra liga, y por supuesto más de las series de grandes ligas en esta semana, penúltima semana del mejor béisbol del mundo. Nos vemos nuevamente el próximo día. Hasta luego.